te amo, me entrego en adoración. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Son solo para ti, Señor. Son solo para ti, Señor. Así es, Señor. Esas palabras son solo para ti. Te amamos, te deseamos, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos de tu presencia, Señor, sobre nuestra vida, Padre. Necesitamos de ti, Padre. Ayúdanos. Obra, Señor, en nuestro ser, en nuestro corazón, Señor. Padre, toma control, Señor, de cada una de las cosas, Señor, que hay en nuestra vida, Padre. Como Zaqueo, Señor. Deseamos subir, Padre, a lo más alto, Señor. Ese es nuestro deseo. Queremos hacer lo que sea necesario, Señor, para estar más cerca de ti, Padre. Para verte, Padre. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia mí.
nuestra vida. Necesitamos de un milagro en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Cámbianos. Necesitamos de ese cambio, Espíritu Santo. Necesitamos de tu presencia, Señor, sobre nuestra vida, Padre. Es nuestro deseo estar contigo, Padre. Es nuestro anhelo, Señor. Necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de ti para vivir, para respirar, para todo, Señor. Necesitamos, Señor, de esa fuerza, Señor, que solo podemos tener contigo, Padre. Padre, sabemos que contigo, Señor, estamos protegidos, Espíritu Santo. Sabemos que a pesar de que de pronto nos sintamos solos en algunas ocasiones, tú estás ahí con nosotros. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, ahí estás tú, Señor, mostrándonos esa misericordia incomparable, Señor. Sabemos que bajo tus alas podemos estar seguros, Señor. Mi hermano, yo le invito, ahí donde está, que usted le diga: Señor, me siento seguro porque estoy contigo. Me siento seguro porque te tengo a ti. Ya no me siento solo, ya no me siento sola, porque tú estás conmigo, porque tú estás ahí, Señor. Y si está tu presencia, Señor, no me siento sola, Señor, no me siento solo, porque solo hace falta tu presencia, Señor. Solo tu presencia, Padre, para tener esa paz, Espíritu Santo. Es tu presencia la que deseamos hoy, Señor. Tú eres lo que nos hace, Señor, sentir protegidos, Señor. Y aunque a veces nos sintamos angustiados, Señor, y tal vez confundidos, Espíritu Santo, tú estás ahí, Señor. Hoy nos descargamos delante de ti porque tú sabes cómo vinimos hoy, Señor. Tú conoces, Señor, nuestra dificultad. Tú conoces todo lo que nos duele y nos preocupa, Padre. Aún lo que estamos esperando, Señor, y que aún no vemos. Pero tenemos esa seguridad en ti, Señor. Protegido, Señor. Protegido bajo tus alas. Oh, mi hermano, abre tu boca ahí donde estás y dile al Señor que solo lo necesitas a Él. Que ya solo lo necesitas a Él. Que solo Él hace falta en tu vida. No importa la circunstancia que estás atravesando en este momento. Lleva una oración y dile: Señor, solo me hace falta tu compañía. Solo te necesito a ti para vivir, Padre, para respirar. Solo a ti, solo tu presencia, Señor. Shabalenda, Soto Kondo Rabasinda. Reverende Santa Rakasenda. Porque no estás solo, no estás sola. Dios está cuidando de ti. Sharakanda redescende. Shoto Kondo Salavenda. Yo sé todo acerca de ti. Aún de los detalles pequeños, aún de las cosas que me has clamado, que aún te preguntas por qué o para qué. Pero lo mejor es que tú estás ahí, Señor, protegidos, porque Dios no te juzga por tus errores. Dios no te juzga por tus errores. Aún te sigue amando. Así es, Jesús. Nuestra seguridad es tú. Cuando yo esté angustiado,
Bueno, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias en esta noche. Qué bendición. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 27. Amén. Libro de Marcos, capítulo 8, versículo 27. Amén. Y mientras lo vamos buscando, vamos a darle gracias a Dios. Señor, esta palabra está delante de ti, Señor. Queremos pedirte que en esta noche, Señor, podamos tener un tiempo especial, un tiempo donde tu gloria esté, Señor, sobre nuestras vidas. Que esta palabra fluya, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que en este momento nos están acompañando, Señor, pero también los que nos están viendo por las redes, Señor. Te damos gracias y te pedimos que les bendigas, porque tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios poderoso, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, no solamente aquí en este auditorio, sino que esta palabra fluya en cada hogar, corra en cada hogar, Señor, toque cada vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, recordándoles que tenemos reunión los días domingo a las 10 de la mañana, amén. Estamos también teniendo unos devocionales poderosos
de lunes a viernes a las 9 de la mañana por WhatsApp, ¿cierto? Estamos teniendo un culto por Meet el día martes a las 7 de la noche. Y bueno, esto es algo maravilloso. Seguimos buscando la presencia de Dios, seguimos clamando. Tenemos que seguir cuidándonos también, cumpliendo todas las normas, pero ahí estamos, mis amados hermanos, buscando la gloria de Dios. Amén. Entonces vamos a leer ahora sí en Marcos capítulo 8, versículo 27. Y vamos a leer con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Amén. Qué maravilloso esto. Tú eres el Cristo. Y bueno, hoy vamos a responder a la pregunta: ¿quién crees que es Jesús? Amén. Porque es algo que nos preguntamos. Ahora, hay algo muy importante cuando hacemos esta pregunta, y es lo que podríamos nosotros responder el día de hoy, pero tenemos que verlo desde los tiempos antiguos, lo que pensaban las personas, ¿cierto? Lo que ellos creerían en ese momento, para que nos llevemos una idea de lo que creemos ahora nosotros, ¿cierto? Que es Jesús. Así que vamos a partir desde ahí, vamos a partir desde prácticamente Juan el Bautista, ¿cierto? De todo esto, el cual vamos a verlo en alguna cita, en algún momento, de que el mismo Juan el Bautista dice: he aquí, ¿cierto? Y habla acerca de Jesús. Quiero decirle que esa misma pregunta, este mismo interrogante que hoy en día hay muchos que se hacen y que le dan una mala respuesta, porque hay personas que dicen que Jesús era solamente un maestro, hay otros que dicen que Jesús era una criatura, hay personas que dicen que Jesús es el mismo arcángel Miguel, hay personas que dicen que Jesús era solamente humano, que Dios Padre lo creó, y bueno, hay un sinnúmero de personas que creen toda clase de cosas de Jesús. Así como hoy hay muchos que se hacen esa pregunta de quién es Jesús, así habían personas en el tiempo del mismo Jesús que también creían que Jesús era otra persona. Así que aquí en esta palabra empezamos a ver que mientras los discípulos iban por las aldeas, iban hablando acerca de Jesús, entonces en un momento dado Jesús les dice: vengan para acá, ¿qué es lo que dicen los hombres que soy yo? Les hace esta pregunta, ¿cierto? Porque habían muchos que estaban caminando y estaban diciendo: ¿quién será esa persona? ¿Quién será esa persona que vino de un momento a otro y empieza a hacer cosas maravillosas? Porque ustedes saben que Jesús, cuando vino, empezó a hacer maravillas, empezó a hacer milagros, a hacer sanidades. Todo el tiempo que Jesús está después del bautismo se caracteriza por una vida de milagros, de señales, de prodigios, de todo. Así que nos ponemos a pensar lo que la gente estaba hablando, porque una cosa es ahorita decirlo, ya sabemos que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es todo esto, pero en el tiempo de Jesús no estaba claro eso, y para muchas personas, muchos estaban preguntándose ¿quién sería Jesús? Así que muchos decían: ve, yo creo que él es el Elías, y decían que era Elías, yo creo que porque pensaban en medio de todo que estos milagros solamente podía haberlos hecho un profeta como Elías, ¿cierto? Así que ellos decían: debe ser el Elías, ¿cierto? El enviado, debe ser el que ha venido ahora. Pero otros decían que inclusive era el mismo Juan el Bautista, ¿cierto? Y si dicen esto, bueno, ellos tenían algún argumento, ¿cierto? Ahí dicen
que respondían Juan el Bautista, otros Elías, y algunas personas decían debe ser algún profeta que se ha levantado. Así que cada persona estaba en esa expectativa de quién era Jesús. Era algo maravilloso. Era una expectativa porque las cosas que iba haciendo Jesús eran sorprendentes. Recordemos que dentro de las cosas que el Señor hizo, caminó sobre el mar, ¿cierto? Tomaba y hacía milagros sobrenaturales, convirtió el agua en vino. Bueno, hacía un sinnúmero de cosas que las personas se estaban preguntando quién sería esa persona que después de tantos años había aparecido, ¿cierto? Porque tal vez habían personas en el tiempo antiguo como Elías que eran usados por Dios, pero ahora estaban viendo en persona a un ser que hacía milagros, señales, prodigios, y que se estaban preguntando quién era. Y esto es muy importante porque también tenemos que nosotros como hijos de Dios pensar en qué hemos creído de Jesús. Amén. ¿Qué creemos de Él? Así que por eso está la pregunta: ¿quién crees que es Jesús? Y ahí partimos desde Juan, ¿cierto? Vamos a leer una cita en Juan capítulo 1 versículo 29 y vamos a ver desde Juan qué es lo que dice él. Así que en Juan 1:29 vemos lo siguiente. Dice: el siguiente día vino Juan a Jesús. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, nótese las palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nótese algo tan maravilloso, porque Juan el Bautista también viene, y Juan el Bautista también había algo sobrenatural, porque la gente seguía a Juan el Bautista y muchos iban al arrepentimiento con Juan, pero Juan apenas era un mensajero. Y Juan el Bautista, ¿cierto? Cuando ve a Jesús, inmediatamente lo ve, entonces le dice a todos, a esa multitud que estaba por ahí con él, ¿cierto? Esos discípulos de Juan el Bautista, les dice: mire, ahí está el Cordero de Dios, ahí está el Cordero de Dios, ahí lo tienen, el que quita el pecado del mundo. Eso debe ser algo sorprendente, porque yo quiero que ustedes se imaginen lo que está pasando. Juan el Bautista, también movido por el Señor de una forma impresionante, está allí bautizando personas que vienen al arrepentimiento. Dentro de ellos se entran unas personas coladas, ¿cierto? Religiosamente tratando de huir de esa ira que venía sobre ellos, que son los fariseos. Pero ahí están todas las personas, y Juan, uno de los mensajes que él venía predicando continuamente era que iba a venir alguien detrás de él, que él ni siquiera iba a ser digno de desatar el calzado. Amén. Así que todas las personas decían: pero si nomás Juan el Bautista es poderoso, no me imagino aquella persona de la cual nos está hablando, que ni siquiera es digno de desatar el calzado, ¿cierto? Así que en ese momento, cuando lo ve, dice: mire, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que notemos que aquí empezamos a hablar de algo. Tenemos que hablar de que Jesús es el Cordero, amén, el Cordero de Dios. Y para entender lo que es el Cordero de Dios, tenemos que referirnos a ese corderito que era entregado por el pueblo para perdón de los pecados, ¿cierto? Para expiar, para todo esto de los pecados en el tiempo antiguo. Necesitaban siempre entregar un cordero, muchas veces sin mancha, ¿cierto? Un cordero como esa señal para obtener esa redención. Pero también allí en el establecimiento de la Pascua, cuando Dios libera a su pueblo, allí aparece también el cordero. Entonces la gente mata, las familias tienen que matar un corderito, ¿cierto? Presentarlo a Dios como el cordero que iba a sustituir la ira que venía en ese momento sobre el pueblo, y que por esa razón solamente tomó a los egipcios. Recordemos que esa fue la muerte de los primogénitos, ¿cierto? Así que un corderito por cada familia, o a veces si eran pobres entre dos familias compartían un cordero, ¿cierto? Pero ese cordero iba
a tomar el lugar que le correspondía a ese primogénito que tenía que morir. Por eso untaban la sangre de ese cordero. Cuando el Señor dice, cuando aquí Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, está hablando de eso. Jesús venía como ese cordero, como ese corderito que no tenía por qué pagar, pero que era justo, ¿cierto? Ese cordero era justo, era un cordero que no merecía morir, pero que venía a morir por cada uno de nosotros. Por eso dice Juan, ahí viene el Cordero de Dios. Ya no es cualquier cordero, sino es el Cordero de Dios. No es el cordero de una persona humana, no es el cordero de alguien terrenal, sino que él dice el cordero que le pertenece a Dios. Amén. Y que como segunda respuesta a ese ¿quién crees que es Jesús? Tenemos que es el quitador del pecado. Amén. Por eso dice ahí que quita el pecado del mundo. No hay nada más que pueda quitar el pecado. Por eso aquí dice Juan claramente el cordero que quita el pecado. Solamente ese cordero podía quitar realmente el pecado del mundo. Amén. Nótese que no dice de unos pocos, sino dice el pecado del mundo. Amén. O sea, es algo maravilloso, es el pecado de toda la creación. Un corderito que iba a pagar el precio de toda la humanidad. Ese es Jesús, para que lo tengamos claro, es el Cordero de Dios y el quitador del pecado del mundo. Amén. Y bueno, aquí en un versículo paralelo a los que estamos leyendo, que está en Mateo 16:13, es el mismo paralelo del que leímos de Marcos 8. Vamos a ver que aquí le añade algo muy importante a esta cita, ahí en Mateo 16, versículo 13, y dice lo siguiente, mire algo tan maravilloso, dice, pregunta al final del 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos profetas. Aquí ya alguien se dio cuenta que había dicho también Jeremías, ¿cierto? Y dice el 15, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo. Pero mire lo que añade Mateo, ¿cierto? Que tal vez se le escapó ahí al libro de Marcos, y es el Hijo del Dios viviente. Nótese cómo no dice uno de los hijos, sino dice el Hijo del Dios viviente. Porque como tal sabemos que ese Hijo realmente de la deidad es Cristo, ¿cierto? Aunque nosotros fuimos constituidos hijos, somos como hijos adoptivos, ¿cierto? Como que Dios nos dio el privilegio, sin merecerlo, de ser hijos de Dios. Pero en cambio Cristo sí lo merece. Amén. Esa es la diferencia. Así que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Amén. Él es el Hijo del Dios viviente. Y bueno, Juan 18, versículo 36, seguimos respondiendo a este interrogante, ¿cierto? ¿Quién crees que es Jesús? Y aquí en Juan capítulo 18 vamos a seguir respondiendo esto, que es muy importante. Amén. Juan 18, 36 dice la palabra de Dios, dice, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Así que cuando el Señor dice mi reino, Él nos está enseñando quién es también Él. Y Él es el Rey. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Él es el Rey. Allí usted le puede dar la honra al Señor porque Él es el Rey, y la palabra de Dios lo menciona como el Rey de reyes y Señor de señores. Así que eso es algo maravilloso. El Señor lo dice claramente, le dice, mi reino no es de este mundo, no es un reino mortal.
mi reino no es un reino destructible. Eso es lo que el Señor está diciendo. El reino que tengo es un reino eterno. Por eso Él lo dice ahí claramente, mi reino. Así que todas estas cosas las vamos aprendiendo, porque cuando hablamos de que Él es el Rey, tenemos que entender que nosotros entonces somos sus siervos, porque Él es el Rey que vive por los siglos de los siglos. Pero vamos también a ver Primera de Tesalonicenses, porque estamos viendo y estamos respondiendo a este interrogante, ¿cierto? Entonces vamos a ir a primer libro de Tesalonicenses, ¿cierto? Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nótese que aquí está confirmando que Él es el Señor, pero no solamente está diciendo que es el Señor, sino que según este versículo, Él es el sanador de nuestra alma, cuerpo y corazón. O sea, es nuestro sanador, el que trae una sanidad integral. Amén. Esto es muy importante. Es una sanidad integral, quiere decir que encierra todas las áreas de nuestra vida, porque el Señor puede sanar nuestra alma, el Señor puede sanar nuestro cuerpo y el Señor puede sanar nuestro corazón. No es solamente un sanador físico, sino que es un sanador también de nuestra alma. Y cuando estamos enfermos del alma, entonces el Señor viene y puede restaurar nuestra alma y sanar nuestra alma. Así que tenemos que tener en cuenta que Él es el sanador integral. Amén. Esa es otra respuesta, ¿cierto? Y también podemos decir de Jesús, cuando vemos que Él llega exactamente en un momento determinado. En todos los momentos llega siempre el Señor con una palabra poderosa. Y le hacen preguntas y le dicen: bueno, ¿de quién es esto? Hay que dar tributo. No, el Señor dice: dad al César lo que es del César. El Señor es muy exacto, así que podemos decir que el Señor es el predicador que llega con el mensaje preciso y oportuno a cada necesidad. Ese es el Señor. Es el predicador que llega con el mensaje preciso y oportuno para cada necesidad. Así que podemos estar pasando por algo y el Señor viene con un mensaje exacto para nuestra vida. Podemos estar pasando, por ejemplo, por la angustia y el Señor llega con ese mensaje exacto que nos dice: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones. Podemos estar enfermos y entonces el Señor llega con ese mensaje que dice: yo soy el que perdona todas tus iniquidades y el que sano todas tus dolencias. El Señor llega con el mensaje exacto. Él es el predicador que llega con el mensaje preciso y oportuno para cada necesidad. Así que usted también lo puede enseñar. Y sabe algo maravilloso: el Señor es el maestro que enseña lecciones para cada circunstancia de la vida, y sabe, lo enseña con autoridad. Amén. Él es eso. Él es el maestro que enseña lecciones y lo enseña con autoridad en cualquier circunstancia. ¿Por qué lo enseña con autoridad? Porque Él lo vivió. Amén. Por ejemplo, nos da la lección de que podemos vencer las tentaciones. Y entonces nos dice: no nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana. Pero luego nos dice: el Señor fue tentado en todo y no pecó. O sea que nos da una enseñanza, ¿cierto?, para cada circunstancia, pero nos lo da con autoridad. De tal manera que usted no le puede decir: ah, Señor, es que usted no conoce las debilidades. Si usted estuviera en mi carne, Señor, se daría cuenta lo difícil. Usted estuviera en mi carne, se daría de cuenta que es muy difícil. Pero el Señor nos lo enseña y lo vivió. Dice la palabra que fue tentado en todas las cosas. Quiere decir que toda tentación que usted y yo hayamos tenido, Él ya la tuvo. Él sabe lo que es vivir algo. Por eso no le podemos decir: Señor, es que usted no sabe, porque no sabe lo difícil que está en este cuerpo. Y Él dice: sí lo sé. Sí lo sé, y estuve peor que usted. Tuve peores tentaciones que las suyas. Tuve peores dificultades que las suyas. Tuve peor dolor que el suyo, y lo pude pasar.
Amén. O sea que nos enseña lecciones para cada circunstancia con autoridad. Y también quiero decir que Jesús es aquel que cambia nuestra mente, nuestro corazón. Él cambia todo para luego cambiar nuestro interior. Y cuando cambia nuestro interior, ¿sabe qué hace también el Señor? Cambia nuestra realidad. Amén. Porque usted puede tener una realidad y puede decir, no veo un cambio. Pero cuando el Señor empieza a llegar a nuestra vida, Él empieza a cambiar nuestra mente y luego empieza a cambiar nuestro corazón y empieza a cambiar nuestro interior. Y cuando cambia nuestro interior, entonces cambia la realidad, cambia nuestro entorno, cambia las cosas. Nótese todo lo que hace el Señor. Vamos a ver Mateo 11:29, porque seguimos respondiendo esta pregunta. Amén. Lo estamos viendo así rápidamente. Ahí le estoy dando unos versículos para que usted los pueda tener allí, los pueda profundizar. Mateo 11, versículo 29. Dice la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nótese cómo dice: aprended de mí. O sea, ¿cierto? Que el Señor respalda su enseñanza con su propia conducta. Amén, eso es algo maravilloso. Así que podríamos decir que el Señor es aquel que respalda su enseñanza con su propia conducta. Amén. Vea, nosotros a veces podemos predicar algo. El Señor decía que fueran y escucharan las predicaciones, ¿cierto? Vayan y escuchen las predicaciones de los fariseos, pero no hagan como ellos, porque ellos predican y no qué. O sea que su conducta no respaldaba lo que ellos estaban diciendo. Amén, eso es algo tremendo. Entonces, como que separar acá un borracho, ¿cierto? Separar aquí un borracho y dijera: mire, no tomen, que eso no es de Dios, ¿cierto? No lo estaría respaldando, que la conducta, ¿cierto? No lo estaría respaldando. Pero el Señor sí es aquel que respalda su palabra, su enseñanza con su propia conducta. Y eso es algo que nos tiene que enseñar a nosotros, porque el Señor dice: sed imitadores de ¿qué? Sed imitadores de mí, ¿cierto? Lo dice, nos enseña a ser imitadores. Así que nosotros tenemos que esforzarnos para respaldar nuestra enseñanza ¿con qué? ¿Con nuestra qué? Con nuestra conducta. Aquí estamos respondiendo quién es Jesús. Jesús es aquel que respalda su enseñanza con su conducta. Cuando Él nos enseñó, por ejemplo, que teníamos que honrar a Padre, es porque Él también honra a su Padre que está en el cielo. Amén. Eso es algo maravilloso. Él mismo dice: Padre, te alabo porque escondiste las cosas de los hijos, las enseñaste. O sea, Él exaltaba a su Padre, nos enseñó el legado a través de su propia conducta. Amén. Nosotros como imitadores de Él tenemos que hacerlo, mis amados hermanos. Hay mucha gente, y hoy en día yo veo predicadores que muchas veces están allá al frente y eso predican y eso con fuerza y todo, y uno dice: wow, qué predicador, pero tienen una conducta tremenda. Y las personas comienzan a decir: no, esa persona no paga, le presta a uno y no paga, esa persona hace tal cosa. Entonces, ¿qué está haciendo? Aparentemente está predicando a un Cristo, pero con sus actos no está respaldando lo que está diciendo. Amén. Así que nosotros como predicadores tenemos que respaldar lo que nosotros enseñamos, que hemos aprendido de la palabra, con nuestra propia conducta. Y el Señor también es llamado el restaurador y reconciliador. Él vino a reconciliarnos con el Padre. ¿Sabían que nosotros estábamos como si estuviéramos disgustados con el Padre? El Padre estaba, ¿cierto?, como airado con la humanidad. Amén. Estaba airado porque la humanidad quiere hacer siempre el mal, y Jesús viene a tratar de reconciliar, y por eso entrega su propio cuerpo para reconciliarnos a nosotros con el Padre también. Por eso Él es llamado el reconciliador y el restaurador. Amén. Vamos a ver Marcos capítulo 1, versículo 35.
Marcos capítulo 1, versículo 35. Yo creo que, aunque el tema es muy extenso, pero creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Marcos 1:35, y luego en otra oportunidad terminamos con esta enseñanza. Amén. Así que Marcos 1:35, vamos a ver quién es Jesús. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Así que podemos responder que Jesús es el que tiene intimidad con Dios Padre. Amén. Y eso es algo maravilloso. Esto cuando vemos esta palabra, cómo Él tenía esa intimidad, nos sorprende, ¿cierto? Y es algo que nos enseña a nosotros, porque Jesús vencía toda tentación, y no la vencía solamente porque era Dios, sino la vencía porque estaba preparado en intimidad, estaba preparado allí en comunión con Dios. Porque hay muchas personas que piensan que el Señor Jesús venció la tentación porque Él era Dios. No, Él la venció porque Él sabía dónde estaba la victoria, que era fortalecer su cuerpo en la intimidad con el Padre. Así que podemos decir que el Señor es, ¿cierto?, el que tiene intimidad superior y mayor con Dios Padre, que nosotros ojalá podamos también esforzarnos para vivir en esa intimidad también con nuestro Padre. Amén. Eso es algo maravilloso, y hoy vimos las primeras cosas, y es muy importante tener en cuenta todo esto, porque el enemigo va a tratar en los tiempos finales de tergiversar quién es Jesús. Por eso es importante que estemos hablando continuamente a la luz de la palabra, recordando quién es Él. Recordemos quién es Él. Es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Él es el que puede sanar todo nuestro ser. Él es el predicador. Él es el que nos enseña con su propia conducta. Él es todo esto para nosotros. Y nosotros tenemos que tenerlo claro e ir atesorando esto para nuestras vidas. Porque dice la palabra que llegará el momento, ¿cierto?, donde no sufrirán la sana doctrina. Y siempre el apartarse de la sana doctrina, ¿cierto?, va a tratar siempre de atacar a Jesús. Así que va a tratar de decir que Jesús es una criatura, que Jesús es otro Dios con D minúscula. Van a tratar de decir toda clase de cosas contra Jesús. Eso lo hace la apostasía, y nosotros tenemos que tener en cuenta eso y no olvidar quién es. Hoy hemos visto apenas unas pequeñas cosas de quién es Él, pero vamos a continuar en otra próxima oportunidad desmenuzando quién es el Señor. Amén. ¿Quién crees que es Jesús? Es algo que usted tiene que responder. Amén. Que usted pueda decir: ahora sé que Jesús es esto. Así como si el Señor hoy en día también nos preguntara a nosotros y nos dijera: ¿quién dice que es la gente? Y tal vez nosotros digamos: bueno, algunos dicen que ustedes dicen que un profeta, y otros dicen que ustedes. Y el Señor te diga a ti: ¿y tú quién crees que soy? ¿Cierto? Y tú puedas responder, le puedas decir al Señor: yo creo que tú eres el Cristo, ¿cierto?, el Hijo del Dios viviente. Voy a invitarle que se coloque sobre sus pies en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios, y allí en sus casas quiero pedirles que también disponga su corazón. Vamos a orar. Padre, yo sé que siempre hemos tenido un momento donde nos hemos preguntado, Señor, y más en medio de los tiempos, cuando muchos han tratado, Señor, de negar la fe, y cuando muchas corrientes tratan de negar la deidad de el único Hijo, unigénito Hijo de Dios. Pero hoy estamos revisando con la palabra para tomar en nosotros una lección, para aferrarnos a esta parte, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres, Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo quiero que allí, mientras estás orando, dígale: Señor, ahora sé que tú eres el Hijo del Dios viviente.
Yo quiero que ahí con sus propios labios le diga: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ahora lo estoy declarando para que mi ser, mi espíritu, cuerpo y alma tengan claro que tú eres el Hijo del Dios viviente, que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro medio en el cual el pecado pueda ser quitado si no es a través de ti, Señor Jesús. Tú eres el que quitas el pecado del mundo. No hay otro medio. Dígale: Señor, tú eres el que quita el pecado. Y esto lo declaro para que mi ser, espíritu, alma y cuerpo lo sepan de tu palabra, que tú eres el quitador, que tú eres el que sacas el pecado. Muchas gracias. Y dígale: Señor, ahora sé que tú eres el sanador de toda nuestra alma, cuerpo, ser y corazón. Tú eres el que nos sanas de una forma integral. Y qué bueno que le puedo decir en este momento: ahora sé que tú puedes sanar aquellas enfermedades que tengo en el alma. Ahora sé que tú vas a empezar a obrar en aquellas cosas que están mal en mí. Y si puedes decirle: Señor Jesús, te pido con todo mi corazón que sanes aquellas heridas que hay en mi alma. Te pido con todo mi corazón que sanes aquellas heridas también que hay en mi cuerpo, enfermedades, dolencias, pero también las que hay en mi corazón. Hoy te pido, Señor, que tú sanes totalmente mi ser, todo lo que soy, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy sé que tú eres el predicador que llegas con el mensaje oportuno y preciso a cada necesidad. Ahora sé por qué, Señor, en cualquier momento y en cualquier necesidad tú vienes y me envías una palabra, Señor, que me levanta. Ahora sé por qué, Señor, porque tú eres el maestro también que enseñas con tu propia conducta, Señor, con autoridad, porque tú lo viviste. Ahora sé que tú eres, Señor, el que restauras, pero también que tú eres el que tienes intimidad y que me invitas a mí también a tener intimidad con mi Padre. Señor, hoy sabemos esto y como hijos tuyos vamos a ser imitadores de ti. Hoy te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por lo que eres. Y hoy afirmamos esto en todo nuestro ser, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cubrimos todo nuestro ser y nuestras familias y nuestros hogares con la sangre preciosa que derramaste en la cruz, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te pido que guardes a cada persona en su salir, en su entrar, que seas tú protegiendo, Señor, que seas tú bendiciendo. Gracias te doy por esta oportunidad, por este servicio que hemos tenido, Señor, que tu pueblo pueda tener claro que tú eres, Señor, el Hijo de Dios, que tú eres el Redentor, que tú eres, Señor, todo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, Dios me les bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.